Voy a presentar a José Ortega, que está hoy con nosotros en Más allá de las estrellas, y voy a leerlo porque tiene un extenso currículum y, por supuesto, en 2 líneas no lo puedo resumir. José tiene más de 30 años de experiencia como abogado en el ejercicio y además un amplio historial en la defensa de los derechos humanos, que es lo que vamos a tratar sobre todo hoy. En el 2008 fundó la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas y presentó la Comisión de Peticiones en el Parlamento Europeo, una queja, de hecho, extensa por abusos del gobierno al aplicar la ley. En marzo del 2009, el Pleno del Parlamento Europeo aprobó el llamado informe Eucken, que daba la razón a la queja y reclamaba de España la reforma de la ley, que se hizo efectiva en el 2013. Pero hay mucho más en el currículum de José, aparte de que es un extraordinario escritor, que luego al final, si quieres, José, también podemos hablar un poquito de tu libro, pero hoy nos trae un tema bastante crucial, un tema que nos está preocupando a todos en este momento, que es cómo hacer frente, estamos en España, y cómo hacer frente a todos los abusos que está habiendo en este momento, los vacíos legales respecto a la protección civil de cada uno de nosotros con las circunstancias que están pasando en estos últimos días desde que el bicho, vamos a llamarlo así porque hay una caza de brujas en Internet, que ya no se pueden decir ciertas palabras, vamos a acabar siendo todos espías de alto nivel, hablando en palabras clave. Bien, desde que el bicho nos afectó y estamos en esta cuarentena, ha habido una serie de incidentes que voy a leerlo desde la página justamente de José, que nos pone en referencia. Y dice así, escrito en la página web de José, que os voy a dejar al final. El momento que esperábamos y temíamos, el momento en que se ha desatado una agresión brutal y sin precedentes contra los derechos individuales, el momento en el que la OMS se atreve a decir que la autoridad podrá entrar en los domicilios privados para llevarse a los niños y arrancarlos de sus familias, a quienes ellos además decidan si están, en este caso, contagiados. El momento en el que cada informativo publica un lavado de cerebro inigualable. El momento en el que se han echado el cierre de juzgados y tribunales y las Cortes Generales. El momento en el que se ha dejado el control, de haber control en el Parlamento del Gobierno. El momento en que nuestro presidente ofrece continuas ruedas de prensa sin periodistas y con preguntas previamente filtradas y censuradas. El momento en el que los periodistas complacientes insisten en que el gobierno que ha conducido a la muerte a miles de víctimas inocentes está gestionando muy bien la crisis. El momento en el que, sin ningún derecho ni razón, ninguno, nos tienen encerrados en casa sin que alguien se atreva a salir en el ejercicio de su derecho legítimo y constitucional garantizado. Y además puede ser multado, detenido y humillado por las fuerzas del orden, véase, o incluso en otros casos por los propios ciudadanos, ¿no? Por los propios españoles. Y así sigue, es el momento de una gran batalla, que yo creo que no muchos se están dando cuenta de la importancia de que estamos realmente en una guerra, como dicen algunos, invisible. Y dada esta cuestión, el artículo sigue, que lo podéis leer, os lo pondré, no solo lo va a decir, lo vamos a decir, sino que lo vamos a poner debajo el link. Esta preocupación ha llevado a José, y yo que estoy en contacto con él, porque además es un muy buen amigo, nos conocemos desde hace años, a plantearnos cuáles serían las acciones que nosotros como ciudadanos podemos aplicar o cómo nos podemos defender de este pisoteo de nuestros derechos. José, te dejo la palabra. Buenas noches, Eva. Muchas gracias por la presentación, que ha sido muy generosa. Yo la verdad es que estoy un poco agotado físicamente, aparte de mentalmente, pero creo que para empezar sería muy injusto y muy desconsiderado
hacer ningún tipo de intervención pública, del tipo que sea, relativa a este tema, sin recordar a las víctimas inocentes de lo que sea, del animalito, o si no es un animalito, pues de lo que tenga que ser, y sin enviar la expresión del dolor, de la solidaridad ante esas muertes trágicas de personas que no han podido ser despedidas, ni tener funerales, ni tener autopsia, ni nada. Sí, terrible eso. Bueno, yo estoy, desde que empezó esto, en vez de estar descansando a pata suelta, estoy trabajando a pata suelta, o no sé cómo decirlo, porque esto me ha puesto a mí muy en guardia. Y entonces me estoy pegando un encierro que no veas tú, de trabajo, de escribir, de pensar, de estudiar, etcétera. Y no precisamente en tus obras No, creativas. a mí me dice mi madre y mi hermana, me dicen, ¿cuántas novelas has empezado ya a escribir? Y yo digo, no, 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 porque esto está antes. Entonces, esto es una cuestión ya de las tripas y es algo que hay que resolver. Porque ya empiezo por decir que tenemos que sacudir nosotros también. Nosotros tenemos que sacudir, nosotros tenemos que dar. Esto no se puede plantear de forma, en el sentido de decir, bueno, usted me sanciona, yo hago una defensa, y usted me da, y yo me defiendo, usted me agrede, y yo hago lo que pueda por contrarrestarlo. No funciona así, ni es una buena táctica. Hay que sacudir, en el sentido cariñoso y leal de la palabra, leal y legal de la palabra. Perdón, José, ¿quieres decir que no hay que esperar verlas venir, No, sino no, 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 anticiparse? no, porque aquí hay una cosa muy importante, que es que ante este acoso que estamos sufriendo, es muy importante marcar territorio. Marcar territorio quiere decir, a ellos que les gusta tanto hablar de líneas rojas, que ese es un término que se puso muy de moda en su Sí. momento, pues mire, Mira, la aquí tengo yo, la línea roja ahí también. nosotros tenemos una línea rojísima. O sea, usted no puede pasar de aquí y ya se han pasado mucho. Y nosotros tenemos que ir a ellos y tenemos que decirles que de eso nada, nada, que de eso nada. ¿Cómo se lo tenemos que decir? Pues es difícil porque nos han cerrado los juzgados. Y yo Eso ahora, lo por primero. ejemplo, hombre, es que claro, cuando yo estudiaba Derecho Político, en primero de Derecho, el catedrático Rodrigo Fernández de Carvajal decía que la necesidad, escucha esto, la necesidad de un tercero imparcial que dirima las discordias entre ciudadanos se experimenta como la necesidad de un brazo. Es así de importante. Esto lo decía en aquella época ya lejana O el sea, catedrático. Bueno, estamos mancos, vamos. los juzgados están cerrados, no puedes ir a nadie a quejarte. El Parlamento ya lo has visto cómo está. Aparte de que la oposición para mí está flojita, flojita. Está todo cerrado. La prensa, pues está como ya se ve, la prensa oficial por lo menos está haciendo lavado de cerebros continuos. Entonces, la única tienda que está abierta es el Parlamento Europeo. Y yo lo primero que hice cuando... a mí esto me pilló en Águilas, me pilló en Águilas, pero me tuve que venir porque tenía un juicio que luego no se hizo y tal. Bueno, entonces cuando llegué aquí donde vivo en el Puig, lo primero que hice fue una denuncia contra los de arriba, los responsables de esto, el presidente del gobierno, el vicepresidente Iglesias, la vicepresidenta Calvo y la ministra de Igualdad. Una denuncia por homicidio culposo y por lesiones culposas o imprudentes. Y es una denuncia extensa y razonada, no es ningún capricho. Yo ahí lo que ponía era que se había producido delito por dolo eventual. El dolo eventual es un tema que lo entiende muy poca gente, pero es una actitud en la cual tú haces algo que sabes que puede tener consecuencias graves. No es que tú quieras las consecuencias, no es que tú quieras ir a matar. Tú no quieres ir a matar, eso sería un homicidio doloso. El domicilio no. El homicidio con dolo eventual es aquel en el cual tú sabes que se puede desencadenar
un resultado dañoso y a pesar de eso, esa acción que tú te la tenías que haber comido y haberte abstenido, vas y la haces. Entonces, esa denuncia se presenta ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo porque son todos aforados. La la publiqué en el blog y dije que la ponía a disposición de todas las víctimas gratuitamente, de todas las víctimas, los familiares de las víctimas, de quien quisiera ponerla, de los sanitarios, de quien esté rabioso, del que quiera. Porque yo desde aquí no puedo presentar nada en el Tribunal Supremo porque eso se hace a través del sistema LexNet de comunicación con los tribunales y ahora mismo los procuradores no presentan absolutamente nada porque no funciona nada. Entonces, sé que hay un abogado en Madrid que se ve que debe haber ido él a la Plaza Castilla, presentó la Plaza Castilla. La Plaza Castilla no es competente, juez de instrucción, pero bueno, lo que sea. Entonces, eso tiene más de, o aproximadamente, unas 5.000 visitas, ese artículo con la denuncia, y paradójicamente no hay nadie que me haya dicho que quiere presentar la denuncia. No lo En este entiendo muy bien. caso, José, para que lo entendamos, la denuncia sería en relación al evento de hablas de la manifestación que pasó No, la denuncia yo la he puesto porque todo el mundo, o sea, tú te coges las noticias de Internet y ves que muchas de ellas dicen que la Unión Europea avisó al gobierno de España el día 3 de marzo, el día 2 de marzo, de que había que evitar las manifestaciones y tal, pero bueno, eso es como muy abstracto. Entonces yo me fui a escarbar un poco y encontré el documento original. El documento original es de un organismo de la Unión Europea que es el encargado de la prevención de las enfermedades que está en Estocolmo. Es un documento que tiene como 12 folios, está en inglés, claro, y lo cogí y me costó un poco localizarlo, pero en fin, lo localicé y lo tengo. Y ahí hay un pasaje en el cual efectivamente dice que hay que evitar las aglomeraciones humanas porque puede haber contagios y esto tal. desde el 3 de marzo, entonces. ¿Del 2 o el 3? El 2 o el Cuando 3. la manifestación fue el 8. El 8, si no, esto lo sabían y estaban advertidos, etcétera. Luego también tengo un documento que me dio una activista que evidencia que el gobierno de España ya había dado instrucciones antes, mucho antes del día 8 de marzo y tal. Entonces la denuncia se basa en, en la concurrencia de dolo eventual y aquí yo, porque claro, denunciar es muy fácil. Tú coges, escribes, Claro. coges un procesador de textos, pones una denuncia y la mandas y ya está. No, pero yo eso lo estuve trabajando muchísimo, lo estuve estudiando muchísimo y me basé en un precedente, que es el precedente de las condenas que hubo por el tema del aceite de colza De colza. desnaturalizado, que por cierto tiene una inquietante semejanza con esto, porque también eran Contaminados. infecciones respiratorias y problemas respiratorios y tal y todo eso. Entonces ahí me costó un poco, pero localicé la sentencia del Tribunal Supremo y la sentencia de la Audiencia Nacional y dejé elaborada y a disposición de todo el mundo una denuncia por esos conceptos y ahí está, esperando que algún familiar de víctima o quien Se quiera contacte porque lo necesite. que haga uso. No, porque para presentar una denuncia no tengo que ir yo. A mí Sí. después, si alguien quiere que Ah, vale. Contratar yo tus le lleve el servicios y ellos asunto, yo después. le llevo el asunto encantado a la vida, pero yo Claro. para poner una denuncia, si fuera una querella criminal, sí, abogado y procurador, una querella criminal, pero esto es una denuncia. Una vez que se presenta una denuncia, a continuación el denunciante, si quiere, se puede personar como acusación particular. Para personarse también se necesita abogado y procurador. Okay. Entonces, de momento, cualquiera sin necesidad de nada, puede coger eso, descargarlo y Hacer la presentarlo denuncia. si quiere, si quiere. Bien, A ese es continuación, el punto uno, que tú ya estabas en eso. Cuando yo me conecté contigo por WhatsApp, tú ya estabas en ese trámite. sí, eso fue lo primero que escribí. Lo primero que escribí, la primera sesión de trabajo que hice. Y después ya vino todo el resto, ¿no? Sí, a continuación, viendo que el estado de sitio este, que no era legal,
Francamente, me abrió los ojos un artículo de un jurista, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero no es cosa que en mí haya nacido desde cero, esto lo tengo que decir. Mm. Esto en mí ha nacido porque yo vi un artículo de un jurista, de un abogado, que decía que se había suspendido ilegítimamente el derecho fundamental de libre circulación recogido en el artículo 19 de la Constitución. Yo lo que hice fue esa idea desarrollarla, esa idea argumentarla, esa idea enriquecerla, darle más fuerza y sobre todo darle la forma de una queja a presentar en el único sitio donde se podía presentar, que es la única tienda que hay abierta, que es el Parlamento Europeo. Entonces tengo Si un contacto. quieres, si quieres, José, lo voy leyendo yo punto por punto para las personas que no conocen mucho de derecho y que sepan cada uno de los puntos. ¿Te parece? Leo el punto A, que sería este que estás comentando en este momento, y dice, punto A, nos enfrentamos a lo siguiente. Punto A, reclusión domiciliaria ilegal y suspensión ilegal del derecho de libre circulación, recogido en el artículo 19 de la Constitución, con aplicación masiva de denuncias y detenciones igualmente ilegales, que en su momento darán lugar a miles de expedientes sancionadores que se tendrán que archivar o ser anulados por los tribunales siempre que se sepa plantear una defensa adecuada. Este sería el punto 1 de todos los pasos que vamos a ir encontrando en un futuro cercano. Hay mucha gente que probablemente este de libre circulación ya lo haya sufrido, ¿no? No, no, lo ha sufrido mucha gente y yo creo que ya todos hemos visto algún que otro vídeo de detenciones, más bien feo de ver. Yo en concreto he visto dos de mujeres en el suelo siendo reducidas por varios policías. Hay un vídeo de Bilbao en el que se ve a la policía que va a preguntarle a un chico que parece ser que iba a la compra o yo no sé qué, pero ese chico era un poco retrasado, por lo que se ve. Y entonces el chico pues que le contesta a la policía y la policía empieza ya a ponerse bronca con él. Aparece la madre histérica, la pobre, y asustadísima, en escena diciendo que dejen en paz a su hijo, que su hijo está loco. La mujer dice, mi hijo está loco. Dejen a mi hijo, que mi hijo está loco. Entonces los señores guardias lo que hacen es que a la señora la cogen entre varios y la reducen también porque ella quería, como es lógico y normal y se tiene que entender, ella quería agarrarse a su hijo. La tiran al suelo a la mujer, la reducen, las personas que hacen el vídeo están chillando y protestando y rabiando, diciendo que llamen a una ambulancia, diciendo que por qué han tirado a una mujer al suelo y no llaman a ninguna ambulancia. Cogen y se la meten a la madre y al hijo en un coche de la policía y se los llevan. Y yo tengo que decir que estoy de acuerdo con que se le aplauda a la policía por el trabajo que está haciendo, porque ha habido pues muchos ya que han muerto, pero también tengo que decir que la policía a quien tenía que detener es al presidente del gobierno. La policía se ha equivocado. La policía tenía que ir y detener al presidente del gobierno, que es el único que está. La comisión de delitos es masiva, porque esto va a ser la próxima denuncia que escriba. Es que no doy abasto, ¿eh? No doy abasto. Eh, yo Es este. cuando Ah, quieres estuve, desarrollarlo, sí, desarrolla eso, si no cuando vamos a... estuve, cuando estuve mirando, no encontré en el Código Penal porque no es mi especialidad tampoco. Mi especialidad es el derecho administrativo y en concreto el derecho administrativo sancionador. Esa sí es mi especialidad, pero en el derecho penal estuve buscando en el Código Penal alguna figura que recogiera este tema de la violación de los derechos fundamentales y a primera vista no lo vi. Entonces, por esa razón, lo que hice fue una queja en lo que estaba diciendo, en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y también lo presenté a un eurodiputado de la Comisión de Derechos Humanos y esa queja se basaba en que la declaración del estado de alarma no permite
prohibir los movimientos. No permite prohibir los movimientos. En el No estado que permite estamos, permite vale. limitar los movimientos. Entonces, ellos están riéndose de nosotros porque están presuponiendo que esto que tenemos es una limitación de movimientos, que es lo único que permite el estado de alarma. Y además creo que en el artículo 7 del decreto se dice así, limitación de movimiento. Bueno, no sé lo que pone, no me acuerdo. El caso es que la Ley Orgánica de Estados de Alarma, Excepción y Sitio no permite que se prohíba la circulación, la libertad de circulación. Eso solamente se puede hacer previa declaración del estado de excepción, que es muy distinto ¿Qué no porque estamos? no estamos en estado de excepción, pero además no estamos porque para declarar el estado de excepción el presidente del gobierno le tiene que pedir autorización al Congreso. Para eso tiene que haber un debate en el Congreso y en ese debate en el Congreso pues posiblemente le dirían cosas que él no quería oír. Entonces, estamos diciendo que se tomó la ley como los vaqueros, ¿no? ¿La Sí, de sheriff del pueblo o qué? por eso digo que, al que hay que detener no es a la madre que va a reunirse con su hijo, que lo han cogido los señores guardias. Hay que detener al señor presidente porque es reo bajo mi Pero punto de ¿sabe vista. lo que pasa, José? Que no todo el mundo conoce la ley, que hay mucha desinformación, que estamos de una manera bastante, digamos, obediente y los que no tenemos conocimiento de este tipo de defensa o de estos intríngulis legales, damos por hecho que todo lo que sale, yo no, pero la mayor parte de la gente, que lo que sale en la televisión y lo que dicen ciertos señores es la verdad absoluta. Entonces, por eso quería hacer este programa contigo para que justamente las personas que solo tienen una versión o que desconocen esto que nos estás explicando tú ahora, sepan que no es normal esta situación. En ningún caso es normal esta situación. Bueno, por eso es por lo que he hecho yo la página web Coronavirus Legal para dar apoyo gratuito a todo el mundo que se vean estas situaciones y para que haya una referencia. Luego hablaremos de la página, pero ya te puedo adelantar que la página hace poco menos de 24 horas que la he abierto Sí, la has montado y para está, esto en y está exclusiva. a reventar de visitas, ¿eh? Pero es que está a reventar. Normal. Entonces, la queja se quedó presentada en el Parlamento Europeo en esos dos sitios. En el Parlamento Europeo, En porque el aquí, como Parlamento dices tú, Europeo, en la está Comisión cerrado, ¿no? Está cerrado, no hay manera de hacer nada el Parlamento Europeo no está cerrado. y el europeo no. El Parlamento de aquí está como está, pero Uf. aquí tampoco te hacen caso. Es decir, yo cuando hice la lucha colectiva contra la ley de costas en el 2008, ya sabía que aquí en España no había nada, porque aquí en España no hay ni democracia, ni independencia judicial, ni separación de poderes, ni justicia, ni hay nada. Se ha dicho muchas veces que cualquiera que se crea que aquí hay administración de justicia seria e imparcial, eso es como el que cree en Papá Noel o en los Reyes Magos, según el caso. Pero yo lo he dicho muchas veces. Y en público me cuesta más de decir, porque me puede caer una sanción del Colegio de Abogados, pero es que llega un momento en el cual hay que entender que Cansado. la Estás paciencia cansado. ya revienta, la paciencia ya termina por rebosar y por reventar. Entonces, Parlamento Europeo, hay Parlamento Europeo. presentada una queja en la Comisión de Peticiones y una queja en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo por violación de los derechos humanos relativa al estado de alarma y en concreto porque con un estado de alarma no se puede prohibir a la gente que salga por la calle, se puede limitar. Entonces, ¿por qué crees que lo saltaron? ¿Porque no querían, como dices tú, hacer un consenso y que fuera No, es denegado? ¿O que, por no, qué? perdona, ahora verás lo que pasa. Ahora verás lo que pasa. Es que mientras que una epidemia es base fáctica, legal, está en la ley, suficiente como para declarar el estado de alarma, una epidemia no es base fáctica legal suficiente como para declarar el estado de excepción. Es que legalmente no cabe más que aplicar la limitación de movimientos, no prohibición, la limitación de movimientos prevista para el estado de alarma. Es que el estado de excepción no se puede declarar por una epidemia, es así de simple.
Es que lo pone la ley no la he hecho yo, la ley la han hecho ellos y ahora tienen que asumir las consecuencias de lo que han hecho. Entonces, como no se puede suspender el artículo 19 de la Constitución por una epidemia, porque la ley lo prohíbe, pues este señor lo que tenía que haber hecho era atenerse al concepto de limitación de movimientos, que es lo que sí que se permite. Pero claro, cuando dice, yo lo que escribí en la queja creo que es bastante claro. Por eso he dicho que el artículo aquel que leí lo desarrollé un poco. Si te dice, usted puede ir a hacer la compra, usted puede ir a la farmacia, usted puede ir al banco, usted puede ir al médico, eso no es libertad individual. La libertad individual es otra cosa. La libertad individual es decir, yo voy aquí porque a mí me da la gana. Yo me voy a la playa porque me da la gana a mí. Eso es un derecho que tenemos todos los españoles y no españoles. Y españolas, claro. Sí, sí, ya se entiende que es generoso. Estaría más, ¿eh? Entonces, la libertad de circulación se basa en el libre albedrío. Y el libre albedrío no hay que explicárselo absolutamente a nadie. Y eso es un derecho con el cual hemos nacido y es un derecho que tenemos porque tenemos una Constitución que está por encima de toda la basura que nos está metiendo encima el señor este. Perdón por la repetición de la palabra encima. Sí. Entonces, lo que él permite hacer, que es ir a la farmacia, ir de todo esto, estos son necesidades, no es libertad. La libertad es decir, pues ahora yo me voy a pasear, porque a mí me da la gana. Entonces, ¿cómo se tenía que haber implementado la limitación? De decir, bueno, pues no se puede circular por la calle en grupos, por ejemplo, porque puede haber contagio. No se pueden hacer manifestaciones porque puede haber contagio. No se puede hacer cosas que impliquen la posibilidad de contagio. Pero, ¿por qué no va a poder ir una persona a correr al campo? ¿Por qué no va a poder ir una persona a pasear por la playa? ¿Por qué no va a poder ir cualquiera con el coche a su segunda residencia, siempre que en la segunda residencia se quede dentro también o se limite? ¿Por qué no puede haber dos personas viajando en un coche? Eso es totalmente ridículo, sobre todo si son pareja, ¿no? Hombre, claro. ¿Por qué, volviendo a los señores guardias, por qué en Madrid el otro día cometen el exceso de poner una multa de 1.200 euros a una pareja? Otra cosa con las multas, sí. A una pareja que estaba comprando, a un matrimonio que estaba comprando comida en el supermercado y la razón de ponerle la multa es que iban juntos. Iban juntos. Que eran dos personas comprando, no era una. Entonces pueden estar en su casa comiendo, pueden estar en su casa cenando, pueden estar en su casa cumpliendo con el débito conyugal, pueden estar en su casa juntos y lo que quieran, pero en el supermercado no pueden estar juntos. Hombre, es que esto ya es de Kafka. Es ridículo. Pero las multas que supongo que los policías acotan lo que les dicen que tienen que hacer, ¿no? Los policías son personas que no tienen formación jurídica o tienen formación jurídica embrionaria. Y yo no quiero hablar más de los policías porque bastante tienen ya con tener que servir, como quien dice, qué buen caballero si hubiera buen señor. Entonces tampoco se le pueden pedir peras al olmo. Yo no los quiero menospreciar ni los quiero... o a lo mejor son las órdenes que recibieron de esta manera, ¿no? Pero por supuesto, por supuesto. De todos modos, también te tengo que decir que cuando dice Ana Blanco en el telediario que se han puesto tantas multas, hombre, hasta ahí podíamos llegar, eso nada. Eso es lo que había con Franco, las multas de plano, las sanciones de plano. Las sanciones de plano son sanciones sin expediente sancionador previo. Aquí, afortunadamente, tenemos una ley que garantiza que a nadie se le puede aplicar una sanción si no se tramita previamente un procedimiento administrativo sancionador. Con lo cual, cuando termine esto... Este es el punto, creo, que tienes aquí. ¿Dónde están? El punto de las multas. Lo vi por aquí. Porque además... Sí, pero está todo relacionado, Eva. Está relacionado. Está todo relacionado. Entonces, cuando se termine esto, va a haber miles y miles y miles y miles de expedientes sancionadores que defender. Se tendrán que tramitar
porque nadie en la vida te puede poner una sanción sin tramitar un expediente previo. Después tienes un recurso de alzada, pues hay mucha garantía de defensa hasta que no sea firme, hasta que no se desestime. Si se desestima el recurso de alzada, nadie te puede pedir que pague la multa, no es ejecutiva. En fin, Y menos de 600.000 euros, ¿no? Que no tenemos ninguno. bueno, es que están locos, es que están desmadrados, ¿no? Están desmadrados. Bueno, al final, eso está admitido a trámite en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, me lo han dicho hace unos 3 o 4 días, y se está tramitando y ya está. Entonces, esa es la segunda queja que presenté. Bien. La siguiente... El test. A ver, posible sometimiento obligatorio a realizarnos el test. Ya nos estamos anticipando, ¿no? Viendo avanzar con zancos. Sí, pero es que hay que ir por delante de ellos, Eva. Hay que ir por delante. Por eso lo digo. Posible sometimiento obligatorio a realizarnos el test, lo que ha levantado diversas suspicacias debido a la total falta de control de la veracidad del resultado de dichos test. Y también ahí apuntas que tienes un modelo de descarga que ya en tu página diremos luego. En el descargable se incluye en la sección correspondiente del fundamento en derecho que para el juez que anule la multa en cuestión. También en caso de que nos obliguen a hacer un test con muchas dudosas, que si eran chinos, que si eran españoles, que si ya los habían mandado a Italia antes de que saliera el virus. Hay ahí un montón de información en internet. Eso lo he hecho como una prevención ante la inseguridad que produce el tema de los test, porque de todo lo que se está hablando, aunque pueda ser improbable, pero bueno, se dice, hay gente que ha dicho que a lo mejor resulta que si realmente el interés es matar mucha gente y diezmar a la población, pues hay gente que ha dicho que a lo mejor los test están contaminados por virus. Los propios test serían los contaminadores de la persona que supuestamente estuviera sana. Claro, sí, eso se ha dicho. Yo no es que lo tome al pie de la letra ni me lo crea, pero hay que tenerlo en cuenta, como prevención. Claro. Y después hay otra cosa que no sé si me la has pasado tú ya o quién, porque ya estoy majara perdido. Es pasa bastante información, sí. Un vídeo en el que se habla del trabajo de David Icke, en el cual se habla de que esto es un tema de 5G, que no es un tema de virus, pero en todo caso que todos tenemos dentro una sopa de virus, como tenemos una sopa de bacterias, que se mantienen inocuos, que se mantienen inactivos y que están hasta ahí, que se activan, pero que no fastidian. Entonces, claro, a lo mejor resulta que van y te hacen un test y te pillan un virus de estos que están ahí inactivos o que no hacen nada, pero que están porque tienen que estar, porque forma parte del cuerpo humano, y cogen y te dicen, pues es que usted está infectado. Y esto de los test, yo claro, no lo he hecho por gusto, lo he hecho porque a mí me ha entrado una preocupación enorme, pero enorme, una preocupación ya enorme. O sea, yo no le tengo miedo al virus, yo le tengo miedo a Pedro Sánchez. Pero no es un juego de palabras esto, es literal, es la realidad. A mí lo que me da miedo es el hombre este. El virus no me da ningún miedo, ninguno. Bueno. Entonces eso respecto a los test, que también saber que si uno se niega está en total derecho, y en el caso de que te pongan una multa sancionadora, pues ya se recurrirá, ¿verdad? No, ya se recurrirá, no. O sea, no. Se anula directamente. No. Yo he hecho un escrito para que si vienen del centro de salud con una carta a decirle, mire, usted tiene cita el día tal para hacerse el test de esto del animal, decir, pues mire usted, he pensado que no, pero no por rebeldía. ¿Vas con el papel entonces? No por rebeldía, no. Tú presentas un escrito por registro de entrada, que es el escrito que yo he hecho, y tú dices, yo no es que yo diga que no porque a mí no me da la gana, es que yo digo que no razonadamente y además fundadamente en derecho. Y entonces se aporta una serie de razones. Una razón es esto que te he dicho, que todos tenemos virus y puede dar un falso positivo. Otra razón
es el miedo al contagio por poner los pies en un hospital o en un centro de Claro, salud. claro. Otra razón es el miedo al contagio por el instrumental que se está utilizando. Y otra razón, que es la que cuenta para mí y la que a mí me preocupa y la que a mí me mueve, es que todo esto está vinculado con los campos de concentración de Pedro Sánchez. O sea, Ese es otro tema que yo creo que, de hecho, cuando puse en Facebook tu artículo de tu WordPress, la gente que es de otros países me decía que antes de subir cosas así, de asustar a la gente, que por favor que contrastáramos la información. Se ve que esa persona no era de España y no tenía ni idea de cómo está el asunto aquí. Bueno, yo cuando hice ese escrito de los campos de concentración, citaba al diario El País, que tiene dos informaciones que hablan del tema en la que el presidente del gobierno hace esa propuesta. Una señora o señorita se llama María José Serra, que es la que se ha quedado ahora en la prevención de la salud, decía que eso tenía que ser obligatorio. El ministro de Sanidad, no sé si era rueda de prensa o qué, pero decía el periódico, decía que bueno, que eso tenía que ser voluntario, pero el ministro Marlaska, el señor este, decía que no, que obligatoriamente. Y eso lo decía el diario El País. El diario El País. Entonces, después, el diario El País hace también otra publicación en la cual, un poco intentando avalar la legalidad de eso, que es una aberración intolerable, vergonzosa y sucia, coge y saca un precedente de un tema que ha pasado en Palencia, con un señor que, por lo visto, parece que ingresó con no sé qué, y cuando estaba dentro del hospital le hicieron un test y dio positivo en el coronavirus, y después de eso él dijo, bueno, yo me voy a mi casa, yo pido alta voluntaria y me voy a mi casa. Y entonces el juez de instrucción, no sé quién es, dijo que no, que internamiento obligatorio en el hospital para no contagiar a nadie. Entonces, esto lo utilizan esta gente un poco como arma dialéctica. Pero claro, es que es un argumento absolutamente virrioso del todo, es una birria. Porque nosotros tenemos aquí a doña Carmen Calvo, que aparte que se fue a la clínica de la élite de la aristocracia del PSOE de la izquierda, pues se dio de alta cuando ella le dio la gana y se fue a su casa cuando le dio la gana y nadie le dijo, usted no se va a su casa porque usted es positiva. No, no, ella se fue a su casa. Doña Begoña, como se llame, la mujer del presidente, exactamente igual. Doña Irene Montero, exactamente igual. Irene Montero, que es ministra de Igualdad. La igualdad supongo que debe ser igualdad entre hombres y mujeres, no entre políticos y ciudadanos. No igualdad entre españoles, porque si Irene Montero fuera ministra de Igualdad entre españoles, entonces no estaríamos ante no deberíamos de estar ante una situación en la cual a Irene Montero la dejan que coja una alta voluntaria y que se vaya a su casa, y a un pobre señor de Palencia lo obligan a quedarse ahí dentro. O sea que el argumento es virrioso. Entonces hice una queja segunda a la Comisión de Derechos Humanos y a la otra, poniendo las razones por las cuales eso no se puede hacer. En primer lugar, eso no se puede hacer porque ya no estamos ante una violación del artículo 19 de la Constitución, sino el artículo 18 que garantiza la inviolabilidad del domicilio y la intimidad personal y familiar, y que en sumidas cuentas que todo el mundo tiene derecho de estar en su casa sin que nadie se meta con él. Y por supuesto, sin que nadie lo saque de su casa. Eso para empezar. Para hacer eso, para suspender el derecho del artículo 18, necesitaría un estado de excepción que tampoco hemos visto que lo tiene. Pero fundamentalmente es que hay razones de fondo. Es que si cogen a la gente, a esos supuestos positivos, asintomáticos. Asintomáticos encima, o sea, supuestos No, positivos. pero es que, Eva, pero es que tú fíjate cómo tiene la cabeza esta gente de mal. Un positivo asintomático, yo perdón porque médico no soy, pero el sentido común también cuenta. Un positivo asintomático se supone que es un señor o una señora que ha pasado la enfermedad
y la ha superado. ¿Por qué? Porque ha generado anticuerpos específicos de eso. Anticuerpos específicos de eso. Entonces, en lugar de meterlos en campos de concentración, lo que tendrían que hacer es pedirles, no exigirles, pedirles que donaran plasma sanguíneo con anticuerpos específicos. Claro, Entonces, en exactamente. lugar de eso, claro, para ayudarle, porque eso es un medicamento. Claro. Eso es un medicamento. No, no, no. Lo que hacen es coger y decir, es que a ustedes lo vamos a meter en recintos cerrados, que ya verá usted que... Entonces, claro, en un recinto cerrado, aquí una de las cuestiones importantes es el sistema inmunológico. Me han pasado hace un rato un vídeo de la Sexta que es absolutamente increíble. Increíble, increíble, increíble. Es que, no me lo, es que lo veo y no lo creo. Es Ferreras, el señor ese que va de luto. Ese señor estaba entrevistando a un tipo que estaba allí con unos auriculares y el diálogo que tenían era ni más ni menos, por increíble que te pueda parecer, ni más ni menos que estaban diciendo que lo que había que hacer con el sistema inmunológico era debilitarlo en vez de fortalecerlo. Eso lo estaban diciendo en la Sexta. ¿Eh? Bueno, que nos maten directamente ya. Claro, ¿no? Es que No, ya que hay que eso. debilitar el sistema inmunológico para protegerse del virus. Hombre, por Dios. Uf. Entonces te meten en un cubículo donde quiere meternos el presidente de 15 metros cuadrados. En ese cubículo lo primero que te pasa es que tú no puedes hacer ejercicio, el sistema Y inmunológico. ahí baja. Tú no puedes ver el sol porque no, También baja. no tienes una azotea para que tal. Entonces tú no generas melatonina. La melatonina es el antioxidante más potente que existe en la Claro. naturaleza. La glándula pineal, si no tiene Sol. sol, no hace melatonina. Y Por eso entonces, estamos todos sin dormir, ¿no? Yo estoy durmiendo fatal también, sí, sí. lo que hay que hacer, ya publiqué un primer artículo que decía la reclusión en casa te puede hacer, búscalo, o que lo busquen los que están oyendo, en isirwordpress.com, la reclusión en casa puede hacerte más vulnerable al virus y decía que es el tema de la melatonina, porque no tienes luz. Entonces tú estás en tu piso y si no tienes terraza ni balcón, tienes azotea. Y las recomendaciones que yo daba, y perdón porque no soy médico ni epidemiólogo, pero me da a mí la gana de darlas. Bueno, pero hiciste medicina china, sabes mucho de medicina china. Bueno, sé algo, pero no es eso. Pero yo sé, pero sé de esto, algo sé, ¿eh? Porque aquí a mi izquierda tengo más de 100 libros de esto y hay muchos libros. Lo sé, lo sé. Entonces, tú te vas a la azotea, es que, tía, es que yo, después de estar 2 meses y 5 días en el hospital y no pegar ojo de los primeros 15 días, hasta que entendí que era porque no veía el sol, es que es muy duro. Yo al final entendí que por qué yo no podía dormir, ni nadie puede dormir en un hospital, porque no ves el sol. Entonces, Claro. si el presidente del gobierno te recluye en un hotel o donde él quiera, donde tú no puedas tener acceso, o en un polideportivo, a la luz y al sol, Ya baja el sistema inmunológico. el sistema inmunológico abajo. Y luego, aparte, la vitamina D de La Dinamarca. vitamina D. Se está diciendo por ahí que también es importante porque los infectados han mostrado en los análisis niveles bajos de vitamina D. Bueno, que sepas que toda España está en deficiencia de vitamina D. Esto me lo dijo a mí una enfermera y curiosamente, siendo un país con muchísimo sol, a ver por qué estamos todos sin vitamina D. Ese sería otro tema de que hablar en otro momento, pero bueno, sí, sí. Es un tema de interés, ¿eh? Mm. El caso es que oficialmente se sintetiza mediante el sol y ya está. Entonces, a lo mejor, una de las claves, a lo mejor, es el tomar el sol. Puede ser. A lo mejor no, pero a lo mejor sí. Puede ser una de las claves. Entonces, claro, si te meten en un campo de concentración del gobierno, lo que van a conseguir pues va a ser más enfermedad, más debilidad del sistema inmunológico, más número de gente que está mal, etcétera. Aparte del estrés que está generando el no poder trabajar. Hombre, no, perdona un momento. Es que la principal causa que yo ponía en el escrito es algo muy simple, que es el sentimiento de humillación y de rabia
que se deriva del hecho de que te pisoteen tu libertad individual y te metan en un campo de concentración del gobierno. Solo eso, solo ese sentimiento de humillación y de rabia ya tira el sistema inmunológico abajo. Yo he trabajado mucho en el sector pesquero. En el sector pesquero me ha tocado mucho luchar contra las piscifactorías. Y la base de mi lucha jurídica contra las piscifactorías es que les meten antibióticos, les mezclan antibióticos con el pienso, pero eso es por una razón, porque el hacinamiento de 10.000 doradas en una jaula te produce estrés, y el estrés, lo he dicho en muchas conferencias esto, el estrés les deprime, les inmunodeprime, y entonces los antibióticos se los dan con carácter preventivo, porque saben que le va a bajar el sistema inmunológico. Entonces, a un humano lo cogen y lo confinan en un campo de concentración y, lógicamente, pues no va a estar muy alegre, y va a tener un estrés oxidativo y un estrés en general que le va a perjudicar el sistema inmunológico. Bueno, todo eso son argumentos que yo he puesto tanto en la segunda queja que presenté en la Comisión de Derechos Humanos contra los campos de concentración, como también en el razonamiento de por qué yo no me pongo la vacuna, no me hago el test. ¿Por qué yo no me hago el test? Mire, yo no me hago el test porque, aparte de que me da miedo el contagio, me da miedo que, porque ustedes me saquen a mí un positivo, el presidente Sánchez me meta en un campo de concentración y ya está. Y por eso no me hago el test. Entonces, tuve la ayuda de un contacto de Facebook que se llama Nuria. Le estoy muy agradecido porque estábamos hablando del tema este de la noche antes, que yo tenía que ponerme a escribir, y le dije, sí, es que no sé a qué agarrarme. Entonces me mandó una referencia de un convenio internacional de bioética que me ha dado la solución. Ese convenio internacional... También tenemos aquí a Esther Muñoz, que también es una alumna mía que está preguntando tu página web. Ella es abogada y ahí ya Vicente se ha ocupado de dejar tu página por si quiere ponerse en contacto contigo. También, Esther, ahí tienes, Vicente te ha dejado la página de José. Por si necesitas ayuda y apoyo, José, porque veo que estás teniendo también tú un estrés exagerado con esta situación, ¿no? Para que no sientas que estás solo en el mundo, que quizás seas el que encienda la mecha y luego hay otras personas, gracias a ti, que también les dé idea de defender pues nuestros derechos, ni más ni menos, ¿no? Espero que sí, porque a mí una cosa que ya me aburre y me fatiga es que, habiendo tantos abogados como hay en España, porque hay muchos abogados en España, porque cuando se trata de hacer algo gratis para todos, sí, nada más que estoy yo. O sea, cuando yo escribí la reforma a la Constitución para que la democracia fuera de verdad y no esto, pues estaba solo. Lo hice yo y lo escribí y ya está. Y ahora con esto, pues también. Yo, cuando he hecho la queja en derechos humanos, cuando he hecho la queja por el estado de alarma, la queja la puse como modelo en mi blog, para que cualquiera que quisiera la presentara también. Después de 500 y pico de visitas que tenía, pues no había ni un solo voluntario, ni uno, para presentar la queja en el Parlamento Europeo, ni nadie que me preguntara en los comentarios esto cómo se hace, esto cómo hay que hacerlo. Entonces, claro, esta indiferencia también es algo que cansa un poco. Que fatiga también. Y luego, además, todavía se nos presenta, después de todo esto que estás hablando, entonces pones aquí el plan de gobierno, internamiento positivos asintomáticos en recintos cerrados, aberrante, se incluirá en una breve plantilla de habeas corpus para que puedan presentarlo todos aquellos a quienes la policía pretenda encerrar por negarse a internarse voluntariamente en un centro de confinamiento, ¿vale? Esa es otra. Y luego tenemos ya la máxima, que ahí fue donde hice yo también un movimiento con el lacito verde que está tanto de moda,
en el no a la vacuna, porque el grado también que ya vemos llegar es someternos a una vacunación obligatoria sin garantías sobre la ausencia de toxicidad. Ahí también habrá una plantilla para comunicar a la autoridad sanitaria con la negativa razonada y fundada. Sí, aquí lo importante es que tanto para hacerte el test como para vacunarte, dicen que en Dinamarca han sacado ya una ley de vacunación obligatoria, pues te van a intentar coaccionar con sanciones, bueno, con multas. Entonces, lo importante es que si alguien no quiere hacerse el test, es que esté muy razonado, que esté muy justificado, que esté muy explicado y que esté muy, muy bien fundado en derecho. Muy bien fundado en derecho, con la finalidad de que después, cuando vengan, porque la administración te pasa por encima, siempre. Yo ya son muchos años y ya sé que da igual lo que les cuente, es que les da exactamente igual. Es que estos son como el charlot de tiempo moderno, que está en una cadena de montaje y sale haciendo los mismos movimientos mecánicos por la calle, porque es que son así. El charlot. Son así. Entonces, lo que hay que hacer es presentar, a ver, que se me ha ido el hilo ya. ¿De qué te estaba hablando? Sí, Tengo una fatiga ya de narices. Sí, de las plantillas, que lo que hay que tener en el caso Lo que tanto hay que de hacer, los lo que hay que hacer, lo que hay que hacer es tenerlo todo muy razonado, porque después la administración la multa la va a cascar, pero después tenemos que conseguir que en el recurso contencioso administrativo que se levante esa sanción y que se anule esa sanción. Y todo eso se puede conseguir siempre y cuando que el escrito inicial que se vea presentado para decir por qué yo no me quiero hacer el test, y con la vacuna digo exactamente lo mismo, esté bien razonado, esté bien fundamentado y sea algo aceptable y sea algo que el juez entienda o el tribunal entienda que efectivamente pues que no se le puede obligar a nadie a hacer eso. Y yo creo que lo he planteado muy bien porque en estos convenios de bioética, que después encontré otro, uno de ellos en Oviedo precisamente, hecho en Oviedo, en mi tierra. pues los dos convenios lo que dicen es que ante cualquier prueba diagnóstica, incluso diagnóstica, y el test es un diagnóstico, Sí. tanto de tratamiento como diagnóstica, prevalece, atiende a esto, y que la gente lo escuche bien, prevalece el interés individual de la persona sobre el interés de la sociedad o de la ciencia. Bien. En este caso te van a decir, no, es que el interés social, porque la epidemia, porque usted va a contaminar, no, perdone usted, pero yo me apunto al convenio este de tal. Y entonces en la Constitución tenemos un artículo también, que es el artículo 10, punto no sé qué, no me acuerdo, que dice que los derechos fundamentales de la persona, que recoge la Constitución, se tendrán que interpretar de conformidad, faltaría más, con los convenios internacionales de derechos humanos suscritos por España. Entonces, el objetivo a conseguir es que nadie tenga que pagar una sanción por hacer uso de su libertad y su soberanía individual, diciendo, pues mire, es que no me quiero hacer el test. Entonces, claro, o está bien claro, bien explicado y bien fundamentado, o nos vamos a ir con la multa coactiva, que es lo que ellos están buscando. Sí. ¿Tú qué piensas más o menos o qué puedes intuir? ¿Cuál es todo este movimiento? Pues la verdad es que aquí ya entramos en la sopa de interpretaciones, porque aquí hay una sopa de interpretaciones. En Inglaterra te puedo decir que la gente está quemando torres de 5G. En Inglaterra la gente está saliendo a quemar torres de 5G. He visto una información que dice que hay un multimillonario judío en los Estados Unidos que debe ser peor que Fantomas, que quiere poner en marcha, que quiere llenar el espacio de 50.000 satélites de 5G y que ya ha puesto en los Estados Unidos, no sé si 10.000 torres o algo así. Entonces, hay una teoría
hay dos teorías de las que he visto, hay muchas, muchas, muchas. Es un aburrimiento esto. Una es que esto es el 5G, que dicen que el 5G debilita el sistema inmunológico, que es muy agresivo. Entonces, que la célula, al verse agredida, libera una serie de sustancias, no sé si son tóxicas o de desecho, que se llaman, creo que decía, exotocinas, me parece. Y entonces se producen especialmente en las células del pulmón. Y entonces se producen unas enfermedades que tienen que ver con el pulmón y con la respiración y con los bronquios y todo eso. Que Síntomas muy parecidos, de hecho, a la gripe. Sí, que ellos están etiquetando como esto, que no se puede decir, están dando esta etiqueta. Sí. Pero que según dice esa información, no han aislado el animalito pequeño, no lo han aislado y no determinan cada uno qué carga viral tiene, porque no lo han visto. Parece ser, yo no lo sé, porque ya microbiólogo no soy, pero no lo han visto. Entonces, curiosamente dice que en Lombardía, donde hay tanta mortandad, ya había mucha mortandad por enfermedades cardiorrespiratorias, por la contaminación del aire, porque es una zona muy industrial. De Madrid ni hablemos, ¿eh? De Madrid ni hablemos. En cuestión de tal, entonces Madrid yo supongo que será uno de los sitios donde haya más antenas de repetidora de 5G. Y entonces, pues esto tiene sentido. Lo que no tiene sentido es que se estén produciendo contagios. Porque los contagios se supone que no deberían tener nada que ver con esto. Se te contagia porque te pasan un virus o una bacteria. Pero si tú tienes una deficiencia inmunológica y estás segregando una sustancia, esa exotocina o como le llamen, no tiene por qué, en teoría, supongo yo, que ser contagioso. Esto lo voy a consultar yo con un médico. Y después la otra teoría que he visto es de un científico que debe ser, bueno, es hispanoamericano, que coge y que dice, que explica con todo lujo de detalles que esto es un virus sintético fabricado a propósito, esto lo sabe ya mucha gente, sí, pero que dice que le han modificado 4 cepas, genes o clúster o yo no sé qué, y les han metido genes o clúster o qué sé yo del virus del SIDA. Y entonces este lo dice con muchísima seguridad, mucha, mucha seguridad. Y dice el nombre del científico chino responsable y pone una fotografía del científico chino responsable. Y uno de los documentos que he metido en la página web que he hecho de apoyo legal al tema este es una demanda que le pone una institución de, no sé, no me acuerdo ya de comercio de Estados Unidos al gobierno de China ante el Tribunal Penal Internacional por liberar el virus y liquidar a tanta gente y la economía de Estados Unidos y tal y todo eso. Entonces, claro, lógicamente son dos explicaciones totalmente incompatibles la una con la otra, son antagónicas. O hay o no hay. De todos modos, lo que nos queda a nosotros, José, de momento es defendernos, ¿no? O prevenir justamente. bueno, yo creo que hay cosas que podemos resolver y cosas que no podemos resolver. Eso está claro. Si hay una confabulación de supermillonarios que están en la mente de todos y que van a por nosotros, eso no lo podemos resolver. No. Pero si quieren en la escala doméstica ponernos los problemas que nos están poniendo, eso ya te digo yo que sí. Y lo que he dicho siempre, siempre, siempre en las entrevistas de radio, televisión y de prensa que he hecho, muchas veces termina la entrevista y me dicen, o me decían, pues ya hace tiempo que no he hecho ninguna, pero da igual. ¿Usted quiere añadir algo más? Y yo siempre decía, pues sí, quiero añadir algo más. Quiero añadir que los derechos individuales son derechos que están ahí en un papel, o ahora ya en electrónica, en el Boletín Oficial del Estado, y ahí están. Entonces, si no se ejercen, a pesar de que estén ahí escritos, si no se ejercen, en primer lugar,
empiezan por atrofiarse. En Como los segundo órganos. lugar, empiezan a pudrirse y en tercer lugar, desaparecen. Y no los volvemos a ver nunca más. Entonces, lo que hay que Es lo que hacer está pasando. es tomar la iniciativa. Lo que hay que hacer es marcar territorio. Lo que hay que hacer es decir, perdone usted, pero esto usted no lo puede hacer. Y lo que hay que hacer es adelantarse, que es lo que he hecho yo, que siento mucho que nadie haya tenido la iniciativa de acompañarme en ese modelo de queja que presenté en Derechos Humanos, pero yo, por lo menos yo, me he adelantado, eso se está tramitando y lo que hay que hacer es darles la cresta duro y meterles de forma muy cariñosa y muy respetuosa el dedo en el ojo a todos estos. Y tienen que saber, y estamos aquí, tienen que saber que no somos unos peleles, como ellos creen, tienen que saber que conocemos nuestros derechos y yo por eso es por lo que he hecho la página. Yo he hecho la página por una cuestión de pura conciencia cívica. He hecho la página porque sé que hay mucha gente que está muy despistada, que no entiende nada de lo que está pasando, que no sabe si lo que están haciendo lo pueden hacer o no. Y veo mucho desconcierto y creo que la página pues, puede ser un referente para que todo el mundo sepa que nuestros derechos no nos los puede quitar ni Pedro Sánchez, ni Marlaska, ni nadie. La estoy poniendo aquí, de hecho acabo de fijarla debajo del vídeo. Está justo aquí debajo, José, ya queda para que las personas puedan entrar y puedan contactarte y preguntarte y si hay que hacer alguna cosa, pues que tú les atiendas, ¿no? Muy bien. Pues nada, la parte que más me gusta, esta me gusta mucho porque me gusta que eres un hombre muy valiente, muy valiente. A mí me gusta la gente valiente, me gusta la gente que no se deja pisotear, la gente que es proactiva, la gente que, e incluso como tú, que se adelanta a lo que pueda venir y que no deja pisar sus derechos bajo ningún concepto. Entonces, pero hay otra parte tuya que quizá podamos, Dios quiera, cuando pase toda esta historia, porque creo que vas a estar muy ocupado, hablar, que es tu parte maravillosa de escritor. Bueno, pues antes de ayer, yo tenía, yo tenía la primera presentación en Águilas, El libro. en el Casino de Águilas, de mi última novela, que es El peregrino desolado, los años perdidos de Jesús, que es una historia que cuenta qué es lo que hizo Jesús entre sus 20 y sus 30 años, y yo ahí he hecho una propuesta que creo que es interesante de leer y tal. Entonces, esto resulta que al final no se ha podido hacer, pero cuando se puede hacer, veremos a ver, porque yo estaba publicitando esta novela como una novela para cambiar el mundo, una novela para cambiar el mundo. Hay un sociólogo muy listo, inglés, que se llama Arthur Hawker, que tiene un ensayo buenísimo que se llama Sobre el esnovismo social. Y en ese ensayo él dice que para conseguir cambios sociales lo que hay que hacer es convencer a los líderes para que asuman esas actitudes nuevas o esos cambios y después toda la gente, iba a decir la masa, pero en fin, la masa o el pueblo, los ciudadanos, les seguirán. Eso es lo que ellos, la táctica que utilizaron los ingleses, la India, para conseguir que los pueblos de la hindúes se convirtieran a la religión anglicana. Agasajaban a los reyezuelos locales para que se hicieran anglicanos y después venían todos los demás. Bueno, entonces quiere decir que los modelos, la formulación de modelos de conducta, es muy importante para conseguir cambios sociales. Y el personaje de Jesús que yo he retratado en esta historia es un personaje que no es precisamente ningún merengue, no es ningún blanducho, es un personaje
que lo pongo en una aventura en la que el enemigo es el mismo, en la que el enemigo es la indiferencia, el enemigo es el egoísmo, el enemigo es el ego, su ego, y él prevalece sobre todo eso. Y la pereza. La pereza, y yo precisamente quería, y había empezado ya a publicitar la novela como una novela para cambiar el mundo simplemente por el valor de ejemplo que tiene esa conducta. Y te digo otra cosa, yo tengo un amigo que es un director de cine. Ese amigo tiene un conflicto con un proyecto de un audiovisual con los productores, tiene un conflicto. Y estaba muy preocupado y muy violento con el conflicto y me vino a consultar, etc. Entonces, yo le regalé la novela El peregrino desolado. Y te juro que me dijo, y se lo dijo también a los productores con los que tenía el conflicto, que había decidido adoptar una actitud no de no confrontación y de intentar resolver el tema por la vía de lo que fuera, pero no cabrearse, después de haber leído la novela y después de haber comprobado las conductas que sigue el personaje de la novela. Entonces, cuando todo esto acabe, nadie sabe quiénes vamos a ser ni cómo va a ser el mundo. Uh-huh. Y hay quien dice que aprovechando que esto es ya la era de Acuario y tal, que va a venir una época de mayor conciencia, que va a venir una época de mayor bondad, que va a haber una época de mayor respeto hacia la tierra y todo esto, que ojalá sea así. Y entonces, en ese momento, pues yo, cuando ya pueda hacer la presentación de la novela, y perdón por extenderme, porque yo no he venido aquí a hablar de mi libro, y esto ha sido una sorpresa, esto no estaba hablado. No está previsto. Yo no he venido aquí a hablar de mi libro, pero cuando llegue ese momento, pues a lo mejor sí que están los tiempos más maduros y la conciencia más dispuesta a recibir las posibles enseñanzas, los posibles mensajes de la conducta del personaje de la novela. Bueno, yo creo, José, que en realidad es un poco autobiográfico, ¿no? Porque eres un hombre de grandes ideales. Por eso después, desde que te conozco, te veo siempre como un poco Don Quijote, ¿no? Solo ante los molinos de viento y un hombre muy idealista. Yo creo que este libro, aparte que yo, sabes que leí, creo que fue el primero, ¿verdad, José? ¿Cuál fue el que leí que era? Gilgamesh y la muerte. No, fue Gilgamesh. Gilgamesh. La Sí, búsqueda de la inmortalidad. Me tienes que cambiar el título. Sí, me cuesta mucho, sí. Ese fue el que leí que me enganché. Recuerdo que lo leí en nada. Me devoré el libro en 2 días y eso que es un librote considerable. Y extraordinario, extraordinario escritor y ojalá que muy pronto, José, podamos de nuevo tener otra entrevista y ya podamos profundizar en tu parte artística y creativa también. Y no nos acojamos a este tipo de temas que, bueno, también es tu trabajo, pero que lo podamos hacer con más tranquilidad y no con la premura de que esto en este momento es lo que realmente necesita todo el mundo. Por eso hemos hecho este directo. Bueno, a mí, mi madre y mi hermana, y cierro ya, termino por mi parte, mi madre y mi hermana me preguntan que si estoy escribiendo alguna novela nueva. Le vas y aprovechando el encierro. Y claro, es que eso es ni lejanamente, ni lejanamente. O sea, esto es lo que es y aquí esto tiene que salir ya. A mí me está diciendo todo el mundo, mis amigos, por el WhatsApp, que descansa, que te vas a poner enfermo, que tienes que descansar, que tienes que comer, que tienes que dormir, que tienes que relajarte. Pero claro, sí, ya me voy a relajar y voy a dormir, pero esto tiene que salir ya. Esto tiene que salir ya, porque los que están ahí arriba tienen que saber cuanto antes que no estamos dispuestos a que nos pisen el hígado. Exactamente. Entonces espero que este vídeo también sirva a otras personas que se sumen a ti, José, y que no lleves tú como Hércules todo el peso
en tus hombros y que haya más personas que te puedan apoyar también en esta labor, porque te necesitamos, José. Entonces no puedes estar ahí cansado tampoco, y menos ahora que se nos baje el sistema inmunológico. Bueno, pues me ha encantado estar contigo. Creo que todo el mundo va a estar muy agradecido. Aquí hay un montón de comentarios, todo el mundo está dándote las gracias. José, lo podrás leer después. Para no, ya todo el mundo pidió la página web, aquí todo el mundo ha escrito, lo podrás ver después cuando, creo que tarda un poquito en gestionarse el vídeo, y ahora en YouTube parece que hay ciertos problemas con los directos, no sé si es que pasan por un filtro, no tengo ni idea, pero puede que a lo mejor quede colgado un buen rato y hasta mañana no esté totalmente bien. Lo subiré también a Facebook mañana y espero que pueda llegar a muchas personas, y sobre todo que necesitamos hombres como tú. Así que te doy personalmente las gracias por todos. Déjame que te diga una cosa final práctica, muy práctica, para que la gente no se desconcierte. A las 3 horas de estar publicada la página, un usuario de Facebook me cogió y me puso un privado y me dijo que se iba a descargar todos los modelos para llevárselos a un abogado suyo y trabajar con el abogado suyo. Entonces, claro, yo trabajo gratis, todo lo que haya que trabajar gratis para la gente. Pero yo, este agotamiento que yo estoy manejando y esto que me acosté a las 4:10 de la madrugada trabajando en la página, y al día siguiente, que fue ayer, mi desayuno y mi comida las empecé a las 6 de la tarde. No, eso no es justo, eso no tiene que ser así. Esto no, ahora es que lo quiero explicar. Esto yo no lo hago para que después un abogado que come a sus horas y que duerme sus horas y sin despeinarse, cobre una minuta de honorario con mi trabajo, con mi agotamiento, con mi esfuerzo y tal. Exacto. Esa es la razón que tiene que saber la gente por la que me he visto en la penosa y desagradable obligación de proteger las plantillas y modelos con una contraseña. Entonces, lo que le estoy diciendo a lo que he publicado es que el que quiera un modelo, pues que me escriba y que me lo pida, pero que me especifique. Claro, no hay forma de demostrarlo, ¿no? Bueno, Que, la buena, nada, que me ahí tienes que especifique tener la buena fe. que no es un abogado. Que no es un abogado, porque es que me ha pasado ya mucho. Me ha pasado con la ley de costas, me ha pasado mucho esto, me ha pasado. Bueno, sí. Que la solamente gente disfruta de, o sea, se aprovecha de tu trabajo y luego ellos cobran por algo que tú, vamos a pues, ver, no si la estás. gente se descarga un formulario que yo he hecho con bastante fundamentación jurídica y con un conocimiento jurídico que no es una improvisación, tiene en sus manos un trabajo de primera calidad, gratis. Tiene en sus manos un trabajo de primera calidad gratis. Entonces, si esa misma persona que tiene eso va a un abogado con ese papel para consultarle y que el abogado le cobre una minuta de honorarios, pues puede hacer lo que quiera, ¿eh? Pues luego no podríamos criticar a los políticos porque estaríamos siendo igual que ellos, ¿no? Me parece antieconómico, y que la gente también tiene que pensar con algo de sentido común. Sí. Es que me estaba preguntando que si yo estaba colegiado, que me parece una pregunta de marciano, que si yo estaba colegiado. Pero ¿cómo me puede preguntar a mí, después de la que llevo a la chepa, que si yo estoy colegiado? En fin, venga, ya no lo alargo más. Bueno, pues eso me parece, vamos, que el que no lo haga de otro modo y que no lo haga como es debido, no tiene ningún derecho a opinar de nada que tenga que ver tampoco con lo que le están haciendo o con lo que está sufriendo él mismo. Entonces, creo que con esto está todo dicho. Yo sigo muy contenta de que estés en nuestras vidas, José, y que te necesitamos descansadito para que nos puedas defender bien, que a lo mejor tenemos todavía más batallas en un futuro que habrá que luchar y que combatir.
¿sí? De Muy acuerdo, bien. Eva, muchas gracias. Un abrazo a todos. Nos vemos el lunes. Tenemos un nuevo programa.